Continuamos hoy, amigo oyente, considerando el capítulo 7 del Evangelio según San Mateo. Y comenzaremos leyendo los versículos 21 hasta el 23 de este capítulo. Dice el Señor: No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Encontramos aquí una amonestación necesaria para miembros de iglesias que profesan ser creyentes, y aun para los que aparentemente hacen prodigios en el nombre de Cristo. El nombre de Cristo está en los labios de muchas personas que son dirigentes de diversas sectas y doctrinas hoy en día. Simplemente el nombrar a Cristo y la Biblia no es prueba de que un sistema sea genuino. No es la profesión exterior, sino la relación interior a un Salvador crucificado, pero viviente, la que es todo importante. En los versículos siguientes tenemos una admonestación que nos es dada para ayudarnos. Leamos los versículos 24 al 27 de Mateo capítulo 7. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Cristo es la roca, y es el único fundamento seguro sobre el cual podemos construir nuestras vidas. La Biblia tiene mucho que decir en cuanto a la roca que es Cristo Jesús. Considere, por ejemplo, lo que estos versículos dicen en cuanto a Cristo Jesús como nuestro fundamento. Mateo 16:18 dice: Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Palabras del Señor Jesucristo. Ahora Mateo 21:44 dice: Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere, le desmenuzará. El apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 7, dice: Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Amigo oyente, ¿está usted apoyado en Cristo? ¿Está usted edificando su vida sobre este fundamento? Esto le es posible. Venga a Él y descanse en Él. Puede edificar sobre Él y gozar de una vida que producirá fruto del Espíritu Santo, que es oro, plata y piedras preciosas. No edifique su casa sobre la arena de la bondad o el esfuerzo puramente humano. No edifique sobre la vieja debilidad de la carne. Amigo oyente, permítame decirle que le falta algo mucho mejor que cualquier cosa que usted pueda ofrecer hoy en día. Le falta a Jesucristo. El resultado de lo que Cristo dijo fue esto. Leamos los versículos 28 y 29 de este capítulo 7 de Mateo. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Fíjese usted el contraste que se ve aquí entre Cristo como el Maestro y los escribas de aquel día. Cristo enseñó con autoridad. No estaba simplemente repitiendo palabras o enseñando teorías. También hoy en día debemos enseñar y testificar así como lo hiciera el gran Maestro, es decir, con la autoridad de la palabra de Dios y con el poder del Espíritu Santo, evidenciado en nuestras propias vidas, pero no con el dogmatismo que resulta de una estrechez de miras y de prejuicios personales. Tenemos un evangelio que compartir con la humanidad. Tenemos el mensaje de la salvación en Cristo que dar a los perdidos. Seamos entonces buenos discípulos de nuestro gran Maestro, quien nos enseñó como ningún otro hombre haya enseñado jamás. Amigo oyente, el Sermón del Monte es un pasaje glorioso de la Escritura. No lo pase usted por alto. No diga que no sirve para el día de hoy. El Sermón del Monte, amigo oyente, sí sirve para hoy. Nos enseñará que usted y yo realmente no vivimos según sus preceptos. Nos mostrará que somos débiles y culpables. Nos hará llorar pidiendo misericordia y nos traerá a la persona de Cristo para recibir su salvación. Cuando usted, amigo oyente, acepta a Cristo como su Salvador,
Él le dará el Espíritu Santo que le dotará de poder para producir verdadero fruto. Todos estamos edificando una casa. ¿Está usted edificando su casa sobre la roca que es Cristo Jesús? ¿O está edificando su casa sobre la arena que no resistirá la luz pura de su presencia? Usted debe tener las buenas obras no para la salvación, sino para demostrar a otros la realidad de Cristo en su vida. El apóstol Pablo lo dice de esta manera en su primera carta a los Corintios capítulo 3, comenzando con la segunda parte del versículo 9 hasta el versículo 15. Vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Amigo oyente, es necesario que tanto usted como yo nos acerquemos a Cristo Jesús por medio del Sermón del Monte. Y esto concluye nuestra consideración del capítulo 7 del Evangelio según San Mateo. Comenzamos ahora el capítulo 8. En este capítulo Jesús desciende del monte y demuestra que tiene el poder para implementar los principios éticos del Sermón del Monte. El capítulo 7 de Mateo que acabamos de considerar concluye el Sermón del Monte, un sermón que tanto creyentes como sus enemigos reconocen como la mejor ética que jamás haya conocido el mundo. Después de la enunciación del Sermón del Monte surge la pregunta, ¿cómo podrá uno poner en práctica estos preceptos tan elevados? ¿Es esta enseñanza meramente idealista y académica? ¿O queda dentro del campo de la posibilidad? ¿Puede suplir el poder para lograrlos quien nos diera tales ideales nobles? ¿Es realmente posible levantar la humanidad a un lugar tan alto? Ahora estos milagros que veremos en Mateo capítulo 8 comprueban que Jesús no fue solo un visionario ocioso, sino que la misma persona que enunció estos altos ideales los cumplió en su propia vida y tiene el poder para ayudarnos a implementarlos en nuestras vidas. No olvidemos que sin su ayuda es imposible cumplir las enseñanzas del Sermón del Monte. Jesús mismo dijo en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 5, «Separados de mí, nada podéis hacer». Mateo no trata de darnos una biografía del Señor Jesús, ni trata tampoco de poner en orden cronológico los eventos que sucedieron durante el ministerio del Señor. El propósito principal de Mateo, capítulos 8 y 9, es el de presentar al Rey y 12 de sus milagros para demostrar que el Señor Jesucristo tenía poder en todas las esferas de la naturaleza y en todos los aspectos del desarrollo de la vida. 6 de estos milagros se presentan en Mateo, capítulo 8, y 6 milagros se presentan en Mateo, capítulo 9. A través del Evangelio según San Mateo, notaremos una dinámica, un movimiento que revela las diversas facetas de un rey. El rey fue a un monte, ¿a cuál monte no estamos seguros? Enunció allí su manifiesto y presentó las leyes de su reino. La gran pregunta es, ¿este rey que enuncia principios éticos tan elevados en el monte, puede realmente cumplirlos? ¿Y tiene poder para ayudarnos a nosotros a cumplirlos? Esto es importantísimo. Un joven estudiante de universidad había pasado un año algo arduo. Era bastante popular y esto le llevó a juntarse con un grupo de personas no muy deseables. Por fin, su mucho beber le obligó a dejar el ministerio más tarde. Pero en la graduación, el orador les llevó hasta las nubes, diciéndoles todo lo que debían hacer y lograr. Más tarde, en el dormitorio, este joven se desplomó en su cama algo desanimado y dijo, «Mira, no me hace falta que alguien me diga lo que debo hacer. Lo que me falta es alguien que me diga cómo hacerlo». Y esto es lo que nos falta a todos nosotros, ¿verdad? Cristo no solo nos dice aquello que debemos hacer, sino que también nos dice cómo hacerlo. Es más, nos da el poder para hacerlo. Veamos ahora los milagros que aparecen en este capítulo 8 de Mateo. En primer lugar, la sanidad de un leproso. Luego, la sanidad del siervo del centurión. En tercer y cuarto lugar, la sanidad de la suegra del apóstol Pedro y de otros. En quinto lugar,
Jesús calma la tempestad en el mar de Galilea. Y en sexto lugar, echa fuera los demonios de los Gadarenos. Leamos ahora los versículos 1 y 2 de este capítulo 8 de Mateo. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Notemos que era un gran gentío el que le seguía, no era un pequeño puñado. Veamos ahora el versículo 2. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Note usted que Jesús bajó de los altos a la profundidad. La lepra, un tipo de pecado en la Biblia, era la enfermedad más aborrecible de todas. A un leproso lo consideraban incurable, y cuando este leproso vino a Jesús, no preguntó, ¿me harás limpio? Ni, ¿me puedes hacer limpio? Este leproso tenía fe. Reconoció el señorío de Cristo y sobre aquella base dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Lo que nosotros pedimos no siempre es la voluntad del Señor, amigo oyente, pero si la petición es según su voluntad, Él sí lo hará. De esto tenemos completa certeza. Es muy importante que la voluntad de Dios venga primero. La petición del leproso no se apoya en la habilidad de Jesús. El leproso ya la había aceptado. La petición del leproso se apoya en la buena voluntad de Jesús para ejecutar el milagro. Ahora el versículo 3 dice, Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, Quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Hay algo muy importante en este versículo en lo cual debemos fijarnos. Jesús tocó a este leproso. Si usted y yo le hubiéramos extendido la mano, quizá nos habría contagiado. Pero Jesús no titubeó en tocarlo. Note usted las inferencias aquí. Este hombre pertenecía a los llamados intocables. Sin embargo, Jesús lo toca y le dice, Quiero sanarte, sé limpio. Y el hombre es sanado completamente. Este leproso no solamente tenía la enfermedad física de la lepra, sino también los problemas psicológicos que acompañan a esta enfermedad. Es muy posible que pasaran muchos años desde que alguien lo hubiese tocado. No conocemos los antecedentes de este hombre, pero sí podemos imaginarnos que un día se fijara en una erupción en la mano. Es posible que hubiera estado arando y al entrar en su casa mostró su mano a su esposa y ella le aplicó un ungüento. A la mañana siguiente notó que su mano estaba tan roja como lo pudiera estar, pero decidió salir y arar de nuevo. Pasó entonces una semana y su esposa se puso algo ansiosa. Le aconsejó que visitara al sacerdote. Fue al sacerdote, quien lo aisló por unos 14 días. Al final de este período de tiempo, la enfermedad había avanzado. El sacerdote le informó entonces que tenía la lepra. El hombre preguntó al sacerdote que si podría ir para despedirse de su esposa e hijos. Podemos imaginar al sacerdote diciendo, siento mucho, pero no puedes ir a despedirte de ellos. No puedes abrazar más a tu esposa ni acariciar a tus niños. Cuando te acerques a alguien, debes gritar, inmundo, inmundo. Así es que vio crecer a los niños desde una distancia. Ellos le dejarían la comida en cierto lugar, y al apartarse ellos, él entonces salía para tomarla. No podía tocarlos. Ellos tampoco podían tocarle a él. Pero un buen día vino Jesús y le tocó. Fue el toque más maravilloso que jamás sintiera este hombre. Jesús limpió su lepra y le trajo de nuevo a su familia humana y a la familia de Dios. Note usted que enseguida que su lepra fue curada, Jesús dio a este hombre un mandato. Leamos el versículo 4. Entonces Jesús le dijo, Mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Ahora, según el relato de San Marcos, este hombre sanado estaba tan lleno de gozo que prácticamente desobedeció a Jesús y salió contando a todos del gran milagro en su vida y acerca de aquel que fue responsable de su curación. Ahora Jesús entra en la ciudad de Capernaum. Leamos los versículos 5 hasta el 10 de Mateo capítulo 8. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a éste, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, De cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Había muchos soldados romanos en esta ciudad,
y un centurión oyó decir que Jesús había venido. Este centurión, pues, era gentil, o sea, alguien que no era judío, pero al parecer era un hombre de fe. El doctor Lucas nos dice en su Evangelio capítulo 7, versículo 5, que el centurión amaba a la nación judía y había sido responsable de la construcción de la sinagoga allí en Capernaum. El lugar más probable en que uno pudiera encontrar a Jesús en cualquier ciudad sería la sinagoga, y allí es donde el centurión fue en busca de él. Sin duda, el centurión había oído hablar de la curación del leproso y creyó que el Señor podría sanar a su siervo, quien estaba muy enfermo. El centurión era un hombre de rango y reconocía la autoridad. Llevaba el uniforme romano y bien podía mandar a un soldado, haz esto o ve por allá. Y el soldado tendría que obedecerle. ¿Por qué? Porque este hombre tenía poder y una autoridad tremenda. Miró pues al Señor Jesús y reconoció que él tenía esa clase de poder. El centurión era gentil, pero una persona que tenía la fe como para creer que Jesús solo tenía que hablar una palabra y su siervo sería completamente sanado. Jesús pues se maravilló de la fe de este hombre. Se nos dice que en solo 2 ocasiones Jesús se maravilló. Se maravilló de la fe del centurión y de la incredulidad de Israel. Así lo podemos encontrar en Marcos capítulo 6, versículo 6. Luego el Señor dice, según los versículos 11 y 12 de Mateo capítulo 8, «Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes». El Señor dijo que este mensaje alcanzaría a los del oriente y del occidente para que ellos también pudieran tener confianza y fe en el Señor. ¡Qué declaración tan tremenda! Cada individuo tiene que ejercer una fe personal, individual en Cristo Jesús. Ningún individuo puede reclamar la membresía en alguna iglesia, ni el hecho de que los padres hayan sido cristianos como base para obtener la salvación. Es algo que cada persona debe resolver individualmente. Quede usted, amigo oyente. Es nuestra oración que usted acuda a Cristo Jesús en esta misma hora y le acepte como su Salvador personal. Dios le ayude a hacerlo. Y de esta forma ponemos punto final al estudio de hoy. Dios mediante, en nuestro próximo programa, continuaremos estudiando el capítulo 8 del Evangelio según San Mateo. Confiamos que usted volverá a sintonizarnos. Mientras tanto, le sugerimos leer el resto de este capítulo 8 para estar mejor informado de su contenido y sacar así el mejor provecho de este estudio. Será pues, hasta nuestro próximo programa, amigo oyente, es nuestra oración que Dios le bendiga maravillosamente.